Y mientras intensifica sus ataques aéreos en Gaza, Israel está planificando una nueva gran ofensiva militar en el territorio palestino destinada a presionar a Hamás para que libere a todos los rehenes sin negociar el fin de la guerra. A la par, el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó una controvertida propuesta para facilitar la inmigración palestina en alineación con la visión expresada hasta hace poco tiempo por Donald Trump. Vamos a ir a Jerusalén. Allí está José Levi, nuestro corresponsal internacional en jefe, porque hay novedades justamente. De hecho, está habiendo manifestaciones palestinas en territorio de Gaza. José, bienvenido nuevamente. Sí, efectivamente, Nacho, manifestaciones palestinas en contra de Hamás. Y esto es algo que puede ser especialmente significativo. Hasta ahora no había este tipo de demostraciones populares que expresaran su oposición a este movimiento, pero lo que estamos viendo es quizás el comienzo de lo que se planea puede continuar en los próximos días. En la zona de Bet Lahie se habla de miles de palestinos que salieron a las calles para llamar al fin de Hamás. Dicen Hamás fuera. Dicen que ellos son terroristas. Aseguran que tienen que terminar la guerra, aseguran que se tratan también de espías que están vendiendo la sangre palestina, dicen nuestra sangre no es barata. Y todo esto es quizás un fenómeno que puede transformarse en realidad, quizás porque después de ya año y medio casi de guerra, quizás Hamás se encuentra notablemente debilitado y entonces ahora ya no puede ser como antes, que las milicias de Hamás impedían, inclusive de forma violenta, cualquier tipo de manifestación contra ellos. Entonces vemos que todo esto coincide con una amenaza del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien aseguró que si Hamás no lleva a una liberación inmediata de los rehenes israelíes que se encuentran todavía en el interior de Gaza, que esto podría llevar a que Hamás cada vez tuviera que pagarlo más caro. Y todo esto cuando él también habla de la ocupación de cada vez más zonas en el interior de Gaza. Todo esto aparentemente preocupa enormemente a la población, en la cual muchas veces el ejército israelí les llama a evacuar distintas zonas porque van a ser áreas de combate. Vemos que también el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegura que Israel está víspera de lo que podría ser una victoria total contra Hamás en el interior de Gaza. Y vemos también en el lado israelí que hay quienes presionan precisamente para el no reanudar ahora la ofensiva militar a gran escala, como afirma Israel Katz, puede ocurrir en los próximos días, sino dar prioridad precisamente a las negociaciones que permitan la liberación de los rehenes. En cualquier caso, hablamos de una realidad que, sobre todo después de estas protestas contra Hamás, puede ser especialmente significativa. Nacho. Sí, claro que sí. José, aprovecho esto que estamos hablando porque por supuesto hay muchos frentes abiertos y otro de los frentes de lucha es el de Israel con Siria. ¿Qué novedades hay al respecto? Bueno, vemos que en la pasada madrugada hubo ataques israelíes contra dos aeropuertos, dos bases militares aéreas de lo que es el ejército sirio, el que era leal hasta hace unos meses al presidente entonces Bashar el-Assad. Los israelíes aseguran que
tienen que terminar ahí con los últimos restos de armas, de aviones que había en la zona para impedir que estas armas puedan llegar a manos, ya sea de organizaciones yihadistas como ISIS, como Al-Qaeda, ya sea también a manos de la propia Hezbollah, este movimiento pro-iraní en Líbano. Según fuentes israelíes, mientras se intensifica sus ataques aéreos en Gaza, Israel planifica una nueva gran ofensiva militar en el territorio palestino. El objetivo sería presionar a Hamás para que libere rehenes sin negociar el fin de la guerra. A la par, el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó una controvertida propuesta para facilitar la emigración palestina desde Gaza a terceros países, aunque ninguno ha aceptado recibir emigrados. Vamos de inmediato a Jerusalén con nuestro corresponsal José Levi para ver qué más se sabe sobre este conflicto. José, muy buenos días, un gusto saludarte. Adelante con el informe. Hola Ana María, ahora tenemos las afirmaciones del presidente de Israel, Isaac Herzog, quien asegura estar conmocionado al ver que, según él, ya conseguir la liberación de los rehenes israelíes todavía en Gaza no seguiría siendo la máxima prioridad para el gobierno. Hay en total, se calcula, 59 rehenes israelíes en esa franja de tierra controlada por Hamás, y lo que dice es que habría 24 de ellos todavía con vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el gobierno israelí aseguran que es justo lo contrario, que ellos ahora están poniendo el centro de atención en una ofensiva militar posible a gran escala en el interior de Gaza, precisamente para eso, conseguir que los rehenes que están controlados por Hamás puedan regresar a sus casas. Entonces, están ahora planteándose en el ejército israelí la posibilidad de llevar a cabo una ofensiva en la cual participarían 5 divisiones de combate, estamos hablando de unos 50.000 soldados, cuando se entraría en distintas zonas de Gaza, pero no como ha ocurrido en el año y medio anterior de guerra, cuando el ejército israelí entró, posteriormente abandonó las zonas y estas volvieron a estar bajo el control de Hamás, sino que el objetivo sería ya quedarse en esas zonas. Pero vemos que la desesperación de los familiares de los rehenes tan solo aumenta. Ya son más de 530 días de un cautiverio infernal. Ayer Hamás emitió un video con las imágenes de 2 de estos rehenes. Afirman sus familiares que las condiciones en las que los vieron es realmente espantoso ver algo así. Y todo esto aumenta la urgencia de llevar cuanto antes a esta liberación. Y también otro tema ahora que ha sido tratado por el Gabinete de Seguridad israelí es, de acuerdo, afirman, a la visión del presidente Donald Trump de llevar a una salida de palestinos de Gaza para permitir que esa franja de tierra se pueda transformar en una riviera mediterránea turística. Entonces, en el Gabinete de Seguridad israelí decidieron preparar planes para que quienes quieran de manera voluntaria salir de Gaza puedan hacerlo, pero esto está llevando a la oposición de países árabes centrales que aseguran que algo así iría en contra de las normas internacionales. Ana María. José, y otro de los muchos frentes de Israel es con Siria. ¿Qué es lo último acerca de esto? Sí, efectivamente, vemos que los ataques aéreos israelíes contra lo que todavía quedaría del ejército, de la capacidad bélica de lo que era el régimen de Bashar el-Assad, esto está siendo destruido de manera sistemática por la aviación israelí. En las pasadas horas fueron atacadas 2 bases militares aéreas en la zona
de Homs, hablamos de Tadmor, de la base también T4, y todo esto cuando dicen en Israel que el objetivo es terminar con esas capacidades e impedir que puedan pasar a grupos como Hezbollah, a grupos yihadistas. Entonces vemos que estos ataques que han continuado en las pasadas semanas, si no en los pasados meses, siguen todavía realizándose y de forma paralela. También en las pasadas horas ha habido un incidente totalmente inusual, ya que la presencia militar israelí en el interior de Siria, en la zona de las colinas del Golán, se ha encontrado por primera vez con la oposición ahora de lo que son disparos, lo que es un ataque. Se desconoce todavía precisamente de quién. Lo que sí es que esto ha llevado a que la aviación israelí respondiera, causando aparentemente la muerte de 5 de los atacantes contra el ejército israelí. Y entonces todo esto de alguna forma aumenta la tensión también en ese otro frente. Ana María. Bueno, estaremos muy pendientes de esta situación. Muchas gracias. Era José Levi desde Jerusalén.